Año 2070, un día como cualquier otro en la Ciudad de México. Carlos se dirige a su trabajo, mientras Mari, su esposa, se despide de su hijo Jorge. Jorge hace 3 años tuvo una enfermedad en la que perdió uno de sus riñones. Sin embargo, con ayuda de una impresora 3D, ahora tiene uno nuevo. Mientras se dirige a la escuela, va hablando con su personaje de videojuego y pasa a comprar un hot dog, el cual paga con un chip que tiene en su mano. Señoras y señores, ¿cómo están? No cabe duda que uno de los grandes enigmas que intrigan al ser humano es el futuro. Hace 50 años, el mundo veía expectante cómo el humano comenzaba su primer viaje a la luna. Hoy hay estaciones espaciales y planes de colonizar otros planetas. Es interesante ver algunas ilustraciones de cómo pensaban las personas hace 50 años que sería el mundo hoy. Autobuses voladores, robots mayordomos, pesca desde la comodidad de tu hogar, televisiones del tamaño de tu mano, algunas muy descabelladas, pero otras no tanto y no tan alejadas de la realidad. Aquí la pregunta más interesante sería, ¿cómo será el mundo en 2070? Así que el día de hoy te platicaré puntos claves que podrían marcar el rumbo de la humanidad en los próximos 50 años. Así que, ¡arroz! Número 1. Población. Después de la Segunda Guerra Mundial, con ayuda de la medicina moderna, se disparó la población mundial. Dejen que les cuente un poco. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la población era de 2.500 millones de personas, de las cuales murió el 3% de la población al término de la guerra. Actualmente la población es de 7.600 millones de personas y para 2070 se espera tener casi 10.000 millones de personas, con lo cual escaseará el agua y los alimentos. Para ello, se tiene pensado como solución que la hidroponía se aplique en todos los hogares y espacios públicos para generar alimentos suficientes para tantas personas, o la carne creada en laboratorio, tal como se ha dicho que se hace en algunas empresas de comida rápida. 2. La marca de la bestia, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Seguramente has escuchado estos versículos de la Biblia. Es impresionante imaginar cómo un libro de más de 2000 años predijo algo que pasaría en nuestra era. Seguramente has visto películas como 007 en la cual te ponen un pequeño chip y te pueden rastrear y monitorear. Bueno, pues la ley HR 4919, conocida también como Kevin and Bond's Law, en 2017 fue aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Vamos por pasos. En Uruguay ya es obligatorio ponerle chips a los perros para identificarlos. En Estados Unidos ya aprobaron los chips en personas con Alzheimer o niños con autismo con la ley HR 4919, y esto es para que no se pierdan. Pero todos sabemos que una vez que se les ponga a estas personas, seguirán los niños argumentando que es por su seguridad y posteriormente será obligatorio para toda la población, y todos sabemos que una vez de que algo se implemente en Estados Unidos es muy probable que se vaya implementando en todos los demás países, como por ejemplo México. Así que este tema podría estar muy avanzado en los próximos 50 años. Número 3. Robótica. No cabe duda que los robots en 50 años estarán muy avanzados. Basta ver al robot Sofía, que resulta ser que en Arabia Saudita ya es considerada una ciudadana. Este robot no deja de ser una máquina programada para aprender de los humanos, pero con los avances en inteligencia artificial, robótica y procesadores más avanzados, quizás en 2050 sean demasiado potentes y tener un robot sea como hoy tener un iPhone. Número 4. ¿Autos voladores? La industria automotriz ha avanzado mucho en los últimos años. En Volver al Futuro se pensaba que en 2015 los autos volarían, pero este tipo de cambios considero que son lentos. Personalmente no creo que en 2070 tomemos nuestro auto y volemos, pero quizás sí se manejen solos, sean eléctricos y estén conectados a la red, como lo vimos en Yo Robot. Clima. Hace 50 años era imposible pensar en manipular la naturaleza. El día de hoy, gobiernos como China, Israel o Estados Unidos pueden hacer llover. Terremotos artificiales como el de México el año pasado, que casualmente fue exactamente a 32 años del terremoto de 1985, o producir sequías como la planta de Volkswagen en Puebla que bombardeaba el cielo para que no lloviera. Seguramente en los próximos años ese poder será utilizado para aumentar cultivos o con fines bélicos. Número 6. Órganos artificiales. Actualmente, si sufres un accidente y pierdes una mano, debes de aprender a vivir sin ella, o si corres con suerte, obtener un órgano mecánico que sustituya tu extremidad. Con la llegada de las impresoras en 3D, es posible que en un futuro cercano veamos las primeras impresiones de algún órgano o extremidad como el de Jorge. Número 7. Larga vida. Esto suena algo descabellado, pero no lo podemos pasar por alto, pues tiene algo de historia. Dejen que les cuente un poco sobre el tema. Durante la Edad Media, la esperanza de vida era de alrededor de los 30 años. En 1960, la esperanza de vida mundial era de 52 años. Actualmente, alguien de esa edad es considerado alguien de mediana edad, y eso es porque actualmente la esperanza de vida es de 71 años. Todo esto gracias a los avances médicos que les comento. Así que quizás la visión que tienen algunos gobiernos se cumpla y lleguemos a vivir
100 años. Número 8. Internet en todos lados. Hace 50 años se hacía la primera interconexión remota entre dos universidades de Estados Unidos y en 1990 nace la World Wide Web. Actualmente, pagando un plan telefónico, es posible estar conectado las 24 horas, así que no es difícil pensar que en 50 años todo estará conectado a la red, tu coche, tu casa, incluso podría ser que los humanos. Número 9. Videojuegos y realidad aumentada. La realidad aumentada llegó de forma arcaica con los visores VR o con Pokémon Go, el primer juego que podrías interactuar con tu entorno real. Sin embargo, es posible que nuestros nietos vayan hablando con un avatar en la calle y sea algo normal, algo parecido a lo que hemos visto en películas. ¿O ustedes qué opinan? Número 10. Recargar los vehículos de la carretera. Actualmente en nuestras carreteras hay más baches y topes que asfalto, por lo que esta propuesta la veo difícil en México. Sin embargo, la empresa Qualcomm analiza la tecnología de Nikola Tesla, quien desde principios del siglo XIX inventó la recarga por transmisión inalámbrica de electricidad, así que con esto podría ser posible ir recargando tu coche mientras conduces. Número 11. Plaga de drones. Esto ya es una realidad, pues Amazon ve la posibilidad de hacer entregas con drones, pero no cabe duda que los drones serán negocio clave en los próximos años, al punto que te lleven la pizza a tu casa por drones, que haya drones policía o mejor aún ambulancias tipo dron que salven muchísimas vidas. Número 12. Dinero virtual. Acompañado del nuevo orden mundial desde el término de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido propuso una moneda global, el Bancor. Actualmente, con el Bitcoin y otras monedas virtuales, se pretende dejar de usar dinero físico, así que es posible que para 2070 ya no haya mucho dinero circulante y se busque hacer lo mismo que la Unión Europea, es decir, tener una misma moneda y que sea digital. Sin embargo, considero que sería un caos, porque imagina que todo tu dinero es electrónico y que quieres comprar algo sin electricidad o internet. Prácticamente sería imposible, así que creo que le queda mucha vida al dinero físico. Número 13. Ropa inteligente. ¿Recuerdan la ropa de McFly? Bueno, pues es posible que en 2070 tengamos algo similar, solo que un poco más funcional, es decir, algunas prendas que monitoreen tu presión o niveles de azúcar, que puedan servir para recargar tus baterías o que cambien de color según una app en tu celular. Número 14. Fin de las pistolas. No cabe duda que las guerras siempre serán motivo de innovación. En muchas películas desde los 70s hemos visto armas de láser y actualmente ya existen cañones láser. Sin embargo, es posible que en varios años se use en alguna guerra grande nuevas pistolas láser tal como Star Wars o videojuegos como Halo. Número 15. Transporte público. Hyperloop. Esta es una idea innovadora que básicamente es hacer un tren sónico de levitación magnética en tubos al vacío, que viaje a más de 1000 km por hora para transportar mercancías o personas. Sin embargo, aún es muy costoso y hay algunas consideraciones a arreglar, como el hecho que sería muy incómodo para algunos pasajeros viajar a esas velocidades y que una pequeña desviación del tubo con algún sismo o agente externo podría ser catastrófico. Sin embargo, el transporte público como lo conocemos seguramente irá evolucionando. Señoras y señores, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado y no se pierdan la segunda parte de este video, donde les preguntaremos a los mexicanos cómo creen que sería el mundo en 50 años. Estará buenísimo, así que nos vemos en unos días con un nuevo video. ¡Buena vida! ¡Chao! ¿Te imaginas que para poder hablar cualquier idioma solamente tendrás que instalar una tipo aplicación y listo, hablando otro idioma sin ninguna dificultad? Así de asombroso es todo esto.